Bueno, muy buena tarde para todos. Sean cordialmente bienvenidos hoy a este auditorio virtual. El Centro Cultural del Banco de la República les da la cordial bienvenida a todos ustedes y agradecerles por su participación en la tarde de hoy desde las plataformas Cisco Webex y Facebook Live. Para nosotros es un gusto tenerlos en este auditorio. Mi nombre es Lubet Peralta, analista cultural de Neiva, y en la tarde de hoy vamos a compartir y conocer un poco de nuestra identidad regional, nuestra historia regional, que tan importante es para nuestro futuro, nuestro presente y obviamente rescatar nuestro pasado. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy se empiezan a conectar desde los medios virtuales. Y bueno, hoy nos reúne una conferencia sobre las experiencias de los viajeros internacionales por el Camino de Guanacas. Hoy esta disertación será por el arquitecto Fernando Torres Restrepo. Él nos acompaña hoy y durante varios años hemos permitido compartir con él y conocer un poco de sus investigaciones y hallazgos desde la historia. Damos la cordial bienvenida también a los miembros de la Academia Huilense de Historia por su participación en estos espacios. Igualmente agradecerles a la Secretaría de Educación Municipal por su participación y la divulgación de nuestras actividades culturales. Desde la Oficina de Calidad siempre nos apoyan, ya que estas actividades son pertinentes para el sector educativo y cultural. Bueno, quiero contarles un poco quién es Fernando Torres Restrepo. Él es arquitecto de la Universidad de La Salle, con especialización en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario, vinculado a la gobernación del Huila desde el 92. Su actividad profesional le ha dado desarrollo principalmente en el área del patrimonio cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo del Huila a través del diseño y gestión de estrategias aplicadas a procesos de apropiación social, difusión, recuperación de bienes y manifestaciones del patrimonio cultural huilense. Quiero contarles que él es autor del libro Haciendas Ganaderas del Huila y coautor de la Historia General del Huila, Historia de Neiva. Miembro numerario de la Academia Huilense de Historia, se ha desempeñado igualmente como docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Antonio Nariño. Hizo parte del equipo fundador del Programa Nacional de Vigías del Patrimonio, a quienes hoy le damos también un cordial saludo. Sabemos que muchos se están conectando. Ellos nos han acompañado en todo este recorrido histórico y siempre están presentes en nuestras actividades de manera muy participativa. También es, bueno, sigo contando un poco sobre el recorrido profesional de nuestro invitado. Él es promotor del desarrollo a nivel regional, nacional e internacional de este programa de vigías del patrimonio, y en este último ámbito representa a Colombia en el cuarto Foro Mundial del Patrimonio en España por invitación de la UNESCO. Bueno, para nosotros es un gusto tener a Fernando Torres con nosotros. Un gusto para todo el auditorio también tenerlos hoy. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos que este espacio nos enriquezca de manera especial a todos y también que nos ayude a construir esa identidad regional. Igualmente, quiero contarles que va a haber primero la disertación del arquitecto Fernando. Seguidamente los invitamos a que ustedes, en la medida que está la conferencia, puedan hacer sus comentarios y preguntas al respecto de lo que deseen y tengan curiosidad de preguntar o comentar, y al final de la intervención daremos respuesta a estos comentarios o a estas preguntas. Muchas gracias por su participación y nuevamente bienvenidos a todos. Arquitecto, el auditorio virtual es todo suyo. Muchísimas gracias. De verdad, agradecer al Banco de la República la oportunidad que me brinda para poder compartir con ustedes
esta pasión para mí que es la historia. Hoy vamos a hacer un recorrido de la mano de algunos viajeros y extranjeros que transitaron un camino que fue muy famoso desde la época de la colonia, que dio mucho que hablar por sus variadas características, y es el camino de Guanacas. Entonces, pues yo me voy a permitir presentarles algunas imágenes que son tomadas básicamente de los registros gráficos que hizo la Comisión Coreográfica por allá a mediados del siglo XIX, para que ustedes se vayan ambientando más o menos de cómo era transitar un camino en ese entonces. No corresponden, digamos, con el tránsito que hicieron por el Guanacas, porque la Comisión Coreográfica no pasó por allí, pero pues sí van a hacerse una idea de cómo hacían para transitar, eh, sobre todo a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Bueno, yo quiero preguntarles si ya están ustedes observando mi pantalla, ¿no? Sí, señor. Sí, perfecto. Entonces, comencemos hablando de qué son los caminos reales. Vamos a ponernos primero en contexto en este tema de los caminos reales. Se han llamado caminos reales a aquellos que por su importancia fueron costeados por la Real Hacienda. Pero curiosamente, en América la corona no costeó ni la construcción ni el mantenimiento de los caminos. Entonces, caminos reales, por extensión, se le denomina a todos aquellos que fueron construidos por los españoles. Pero para hablar de caminos reales, necesariamente nosotros debemos hablar del Dorado. El Dorado como tal no existió, o por lo menos no lo hemos encontrado todavía. Esta leyenda existió en la mente de los conquistadores, pero bueno, a eso basta como para que hubiera existido realmente. El mito del Dorado llega con el mismo Cristóbal Colón, quien estaba convencido que sus lecturas le indicaban que el oro se encontraba en aquellas regiones donde había gente de piel morena, aves de colores y mucho calor. Condiciones todas pues, presentes en las Antillas. Y aunque Colón allí encontró un poco de oro, siempre se hablaba de un lugar infinitamente rico al sur, mucho más allá, en las selvas que estaban en los territorios sin conquistar. Venir a América soñando enriquecerse rápidamente, tener una encomienda y tener servidumbre indígena, fue la motivación de muchos conquistadores quienes ya habían tenido mmm, las noticias de los enormes tesoros que existían en México y en el Perú, y esperaban pues que ellos contaran con la misma suerte en otras regiones que aún estaban sin conquistar. Y es que por entonces todo el mundo hablaba del dorado, ese dorado que se escondía entre los dos grandes imperios, entre los aztecas y los incas. Bien, el, el camino de Santa Fe a Quito fue uno de los primeros caminos que aparecieron en nuestro territorio. Su origen se remonta al año de 1538, cuando los conquistadores comandados por Sebastián de Belalcázar irrumpieron en el Alto Magdalena en búsqueda de El Dorado. Estos expedicionarios muy bien pertrechados fueron acompañados por indígenas vaquianos que atravesaron el macizo colombiano transitando por caminos precolombinos. Los caminos comienzan entonces como rutas militares que poco a poco se fueron consolidando a medida que los indígenas fueron aniquilados, desplazados o aculturados, y se reducían los permanentes asaltos y muertes que sucedían en esas rutas. Habiéndose establecido además Popayán como un centro de la explotación aurífera de las tierras bajas del Pacífico, en 1627 se toma la determinación de construir un camino que, atravesando la cordillera central, comunicara a Popayán con Santa Fe y de paso con el Caribe
para poder salir nuevamente a Europa. Para hacer este camino se escogió el páramo de Guanacas, una extensión bastante grande a 3.700 metros sobre el nivel del mar. De este paso procede la mayoría de historias coloniales y decimonónicas sobre el mal de páramo producido por la falta de oxígeno que padecen los viajeros a grandes alturas. Y como vamos a ver más adelante, en muchas crónicas se le describe como un sitio aterrador, sembrado de esqueletos de personas y de animales. Tan duro era este trayecto que Francisco José de Caldas instó a los gobernantes a sustituir este paso por el antiguo camino de indios que comunicaba a Almaguer con Timaná por isthmus y que hacía el cruce de la cordillera por un paso de mucha menor altura. Sin embargo, este camino que partía de Pasto no pasaba por Popayán y pues era indispensable que pasara por Popayán, por lo tanto se siguió utilizando el camino del páramo de Guanacas. Aparte de la altura, el camino presentaba otras dificultades a causa de las características del terreno, que era muy húmedo, pero principalmente debido al hecho que los españoles realizaron su trazado siguiendo los caminos precolombinos. Los caminos precolombinos se caracterizaban porque no tenían pendientes por donde pudieran transitar fácilmente los animales, sino que se iban derecho de la base de la montaña hasta la cima y luego bajaban igualmente derecho, por la sencilla razón que los indígenas lo transitaban a pie y no tenían animales de carga. Esto, que no fue un problema para los indígenas, sí generó dificultades a los españoles que traían caballos, asnos, mulas, que al transitar por las altas pendientes tenían que hacer grandes esfuerzos para que las bestias se afianzaran en los suelos de estas trochas, que la mayor parte del año permanecían llenas de fango. Aquí hago un paréntesis para decirles que este fue el motivo por el cual durante la colonia, la conquista y hasta bien entrado a la época republicana, el transporte de mercancías fuera realizado casi exclusivamente por cargueros, en su mayoría indígenas, que sobre sus espaldas transportaban varias arrobas de mercancías o de personas, a pesar de la enfática y temprana prohibición de la corona para que los indígenas no fueran cargados contra su voluntad ni de su agrado. El uso de indígenas como cargueros en ningún momento disminuyó y al contrario se consideró una práctica muy ajustada a las costumbres y necesidades de la época. Curiosamente, para comentarles, ya que vamos entrando en el tema de Guanacas, los viajeros consultados en este tramo de Guanacas no hacen referencia a los cargueros. Sí, fueron muy comunes en otros caminos, como por ejemplo el camino del Tolima, que era pues, más inclinado, las pendientes mucho más inclinadas. Bueno, a los problemas de diseño que ya hemos mencionado y el terreno, se sumaba el hecho que los concesionarios del camino únicamente les interesaba el cobro de los pontazgos, los peajes y los puentes y el ejercicio de la justicia, pero no se preocupaba por sufragar los gastos que demandaba la construcción y el mantenimiento. Por estas razones, el camino que desde Tocaima conducía a los confines del Valle del Magdalena y de allí, remontando la cordillera a Popayán y Quito, no tuvo las características de otros del virreinato que trajeron mucha prosperidad por las regiones por donde pasaban. No obstante, pese a la poca rentabilidad del camino, la consiguiente dificultad para su mantenimiento y las penalidades que debían sortear los viajeros, por el camino de Guanacas transitó la vida y la historia de Colombia por más de 200 años. Pero bien, bueno, vamos al camino. Se denomina Camino de Guanacas al sector del camino comprendido entre La Plata y Popayán y que correspondía al paso por donde se atravesaba la cordillera central. Su nombre de Guanacas deriva a que la zona
existieron antiguamente guanacos, unos animales muy propios de las alturas andinas y que son parecidos a las llamas. Vamos a darles algunas cifras para que ustedes tengan idea de las longitudes de este camino. Entre La Plata y Popayán, en línea recta hay 80 kilómetros. Si fuéramos por carretera, la carretera es La Plata, vía Totoró, Inzá, Popayán. Esta carretera tiene 153 kilómetros de longitud y como todas las carreteras, pues fueron casi construidas siguiendo la huella de los caminos reales. Nuestro camino, La Plata-Popayán, por el camino de Guanacas, tenía 36 leguas castellanas, que son equivalentes a 150 kilómetros. Entonces, pues no está muy desfasado lo que se debe recorrer ahora por lo que debieron recorrer anteriormente los viajeros del siglo XVIII, XIX. El camino de Guanaca se recorría normalmente entre 6 y 8 días y los puntos más relevantes, por ser el lugar donde se descansaba después de las agotadoras jornadas, partiendo desde La Plata son Hacienda Cuevas, eso quedaba sobre más o menos cerca de lo que es el río Páez. Después seguía otra parada que podía ser en Inzá o en el Pedregal, eran pueblos de indios. Luego venía el Tambo de Corrales, ya a las puertas del páramo de Guanacas. Y después un sitio que se llama Malbazar o Malbázar. El siguiente alto en el camino era Totoró antes de llegar a Popayán. Entre el Tambo de Corrales y Malbazar o Malbázar estaba el temido páramo de Guanacas, que tenía una distancia aproximada de unos 25 kilómetros y era la zona que era más temida por los viajeros. Entre Inzá o el Pedregal y Corrales se encontraban las famosas empalizadas que ya vamos a ver referidas en este relato. Bien. Respecto a los viajeros, ya vamos a entrar a los viajeros que recorrieron ese camino, extranjeros. Para hacer referencia a ellos, debemos considerar dos etapas en la historia del camino. La primera, correspondiente al periodo de dominación española, caracterizado por el cierre de las fronteras de su imperio y la prohibición de las relaciones de toda naturaleza con sus rivales, que eran Inglaterra y Francia, por supuesto, debido a la amenaza que representaban para el orden colonial, tanto por la difusión de las ideas modernas o para preservar las riquezas del imperio en ultramar. En este primer periodo, los viajeros que transitaron el camino de Guanacas fueron en su mayoría súbditos de España, tales como religiosos, comerciantes, funcionarios o militares. La segunda etapa se inicia a partir de la fractura del poder colonial y los procesos independentistas que dieron lugar a nuevas relaciones con los territorios recién libertados, con los poderes coloniales, propiciando la llegada de viajeros europeos a Sudamérica después de 1810. En el caso específico de la Nueva Granada, los países más representados en cuanto a viajeros fueron Gran Bretaña y Francia, aunque también se pueden rastrear visitantes alemanes, suecos y norteamericanos. Eso sí, todos ellos interesados en explorar las posibilidades económicas del territorio. Algunos de estos viajeros consignaron sus impresiones sobre los territorios visitados en diarios, cartas, notas, memorias y relatos de viaje que han sido el soporte sobre el cual hemos construido esta conferencia. Vamos a iniciar entonces con los viajeros extranjeros, pero súbditos de España o ciudadanos españoles. Y hemos tomado dos que son los más representativos a mi criterio. Uno de ellos es Don Miguel de Santisteban y el otro es el muy conocido Fray Juan de Santa Gertrudis. Don Miguel de Santisteban
Él, él transita, él viene desde Lima a Caracas en el año de 1740 y recoge en unos cuadernillos su diario de viaje. Estos cuadernillos fueron a parar a la Biblioteca Pública de Nueva York y allí, durante el desarrollo de unas investigaciones sobre Venezuela, fueron, digamos, descubiertos y transcritos parcialmente. Estos documentos finalmente fueron compilados por David Robinson y publicados el libro completo que se llama Mil leguas por América de Lima a Caracas en 1740-1741, fueron publicados por el Banco de la República en el año de 1992. ¿Por qué es importante la obra de Miguel de Santisteban? Porque no se tenían referencias anteriores a viajeros, a tránsito por los caminos, y entonces esta obra resulta valiosísima para poder conocer la experiencia que significó viajar por allí. Bueno, don Miguel de Santisteban era un criollo panameño que empezó su carrera oficial como capitán de una de las compañías del presidio del Callao y terminó como superintendente de la Real Casa de la Moneda de Santa Fe. Don Miguel se destacó como viajero y científico y además investigador de la quina, lo cual lo aproximó mucho a don José Celestino Mutis. Durante su viaje de Lima a Caracas, transitó por el camino de Guanacas, dejando consignadas en este diario la experiencia que conoceremos hoy entre Popayán y el actual municipio de Palermo. Vamos a extendernos un poquitico más para poder meternos en la geografía huilense, que conozcan un poquitico las experiencias que él tuvo a mediados del siglo XVIII. Bueno, relata don Miguel que luego de recuperarse de terciarias eran unas fiebres que daban cada 3 días, el señor inicia su viaje el 1 de febrero de 1741 partiendo desde Popayán hacia La Plata. 2 días después, a él no le rinde tanto, 2 días después, esto era una sola jornada, llega a Totoró, que en ese entonces era una hacienda de la distinguida familia Mosquera del Cauca y que pues refiere que el tránsito desde Popayán hasta Totoró pues se hizo por tierras muy bonitas, muy fértiles, de topografía apenas ondulada. Pero saliendo de Totoró, la topografía del camino comienza a tornarse más difícil, desigual y pantanosa. Se estaba enfrentando don Miguel al preámbulo del temido páramo de Guanacas. Al día siguiente, los viajeros se encomiendan a Dios, era toda una odisea, y ruegan que el páramo sea benigno con ellos. En ese día cabalgan, calcula él, 25 kilómetros, pasan la cumbre y llegan a Corrales, que no era otra cosa que un pequeño plan limpio en medio de un espeso monte donde de cualquier manera descansan en un improvisado caitizo, abrigados bajo sus capas, soportando los rigores de la intemperie en ese sitio. Al día siguiente, ya habiendo pasado el páramo de Guanacas, llegan al pueblo que tiene ese nombre, Guanacas, donde encuentran no más de 10 vecinos. Sorprende que estos pueblos estaban muy poco poblados. Y en el trayecto hace la referencia por primera vez a las calzadas de troncos o empalizadas que se colocaban para que los animales y los viajeros no se hundieran en el suelo pantanoso. Al viajero le sorprende ver cómo fueron colocados los troncos en forma de escalera, pero más se sorprende ver a las mulas trepando por ese escarpado camino de troncos. En este punto aparecen las mulas como protagonistas de la odisea por ser las más adecuadas para transitar los caminos difíciles. A la mula le gana el caballo el recorrido sobre el terreno plano, pero en los peores trayectos del camino el viajero puede confiar tranquilamente en su paso seguro. Eso sí, mientras se cuide de no asusarla demasiado, permitiendo que ella, en cambio, busque
ella misma busque su pisada más segura. Pero bueno, volvamos al camino. Como naturalista, don Miguel de Santisteban tiene varias observaciones las plantas que encuentra en ese recorrido y hay algunas que le llaman la atención. El primero es que habiendo conocido la coca, le llama mucho la atención la comercialización de esta hoja, la cual es considerada imprescindible, porque sin ella no se trabajaba en las minas, porque los indios al mascarla tenían más vigor para trabajar y no les daba hambre. Esta virtud no era conocida por el naturalista, la cual solo conocía como un efectivo relajante muscular, estomacal, tomado en infusión. Otra fruta silvestre que encontró en los alrededores del pueblo de Guanacas el viajero y que lo maravilla especialmente es lo que llama una especie de hiedra que da una hermosa flor violada que llaman de la pasión, no por lo que podamos pensar de la pasión, sino porque sus filamentos hacen analogía con la corona, los clavos y los instrumentos que sirvieron, él dice, para nuestra redención. Esta planta produce una fruta casi esférica cuya corteza amarilla es quebradiza y que toma el nombre de granadilla. Bueno, ellos siguen transitando y luego de 8 días y 36 leguas, aproximadamente los 150 kilómetros que hemos dicho, traspasando la cordillera, por fin llegan a La Plata, que la describe como una pequeña ciudad formada por 80 o 100 casas cubiertas de paja y con muy pocas calles regulares. Y era el punto de encuentro de viajeros de Quito que iban para Cartagena y otros que regresaban cargados de ropa. Tengan presente que estamos en el año 1741. Para seguir el camino hacia el norte, debió cruzar un puente que es citado por todos los viajeros y siempre les causa curiosidad y curiosamente siempre es un puente casi que diferente. Y es el puente sobre el río La Plata, cuya construcción le llama mucho la atención porque se trata de un puente arqueado de madera y guadua asegurado con sogas largas de bejucos trenzados. Más adelante, el otro gran obstáculo para el camino es el río Páez, que debe pasarse en una barqueta porque no se puede vadear y es uno de los pasos más difíciles del camino y a los viajeros les tomaba todo un día realizarlo. Yo he querido llegar hasta Palermo, hasta el actual Palermo, porque hay unos datos bien interesantes. Por ejemplo, eh, ellos llegan a un sitio que llaman el Dinde, que queda muy cerca de la confluencia de los ríos Siquira y Yaguará, y él resalta la presencia ahí de muchos caseríos de gente de color dedicada a la crianza de ganado vacuno. Esto no hay, digamos, huellas en nuestra historia, pues que la presencia de la raza negra haya llegado hasta esta zona, quizá en el caserío que sobrevive en Itaibe, pero de resto no, ningún otro que por allí. Más adelante pasan muy cerca del pueblo de Retiro, que es el actual Teruel, y allí acuden los habitantes, mmm, los habitantes con la esperanza de comprar algunas cosas. Ellos pensaban que todo el que pasaba por ese camino era un mercader y salían a recibirlos, a llevarles alguna comida y a esperar que les vendieran telas, sobre todo para ellos poder fabricar sus prendas. El viaje continúa y llegamos desde esa época, ya se citan unos sitios que son para nosotros conocidos, por ejemplo, como el Almorzadero, que era la última parada, un descanso pequeñito antes de llegar a Guagua, que es Palermo, al inicio de los llanos de Tuno. En ese entonces el camino continúa por la margen izquierda del río Magdalena y va camino a Honda, que dista de este punto 10 o 12 días de viaje por terrenos bastante despoblados, pues en este trayecto solo existían algunos muy pequeños y dispersos caseríos. Hasta ahí el relato del viaje que hace don Miguel de Santisteban. Ahora vamos con, con Fray Juan de Santa Gertrudis. Él es muy detallado en sus descripciones y esta es muy interesante. Eh,
Sabemos que Fray Juan de Santa Gertrudis escribió el libro Maravillas de la Naturaleza, donde relata sus correrías como misionero por las tierras de Colombia, Ecuador y el Perú. Fray Juan de Santa Gertrudis llega acompañado con otros frailes a Cartagena en el año 1757. Luego continúan hacia el sur por el río Magdalena, pasando por poblaciones como Honda, Mariquita, Guamo y Natagaima. Y es allí, en ese punto, donde nos vamos a unir al grupo de misioneros para conocer a través de los escritos del fraile la experiencia de viajar a través del actual departamento del Huila hasta Popayán por el famoso camino de Guanacas. Inicia su relato Fray Juan de Santa Gertrudis, indicando que en medio de una terrible epidemia de viruelas, eh, pues que azotaba estos llanos cálidos del Tolima, al punto que la gente cuando los veía llegar se escondían, pensando que llegaban con esa peste, y entonces se escondían. Entonces ellos vienen marchando por la margen izquierda del río Magdalena y llama la atención que llegan todos los viajeros que vienen por ese costado a descansar a un sitio eh, pues que ahora conocemos y es Piedra Pintada, una gran roca esculpida que según Fray Juan tenía figuras chinas, figuras de monos, de caballos y algunos pájaros. Sorprende que el viajero hace referencia en el sitio de otra piedra a manera de una mesa ovalada y de un palacio de considerables dimensiones, todo de una sola pieza, del cual pues hoy no tenemos ninguna pista de su existencia. Más adelante dejan a mano derecha el camino que va para La Plata y toman el de Neiva, debiendo cruzar en canoa el río Magdalena eh, un poquitico antes de Neiva, como a unos 5 kilómetros de Neiva. Estando en Neiva, esto lo considero interesante podérselo referir, el dueño de la hacienda Tune, un señor bastante acaudalado, solicita al superior del grupo que envíe a uno de sus frailes para decir misa, mmm, porque el otro día era día de San Juan. Refiere Fray Juan de Santa Gertrudis como una fiesta gran arraigo caracterizada porque se hacen muchos altares en las calles, se previenen muchos dulces y botellas de chicha, además que hay toros y corridas y que además, porque por la bebezón, cita él, se cometen muchos absurdos. Pasada la fiesta y retomado el camino, vuelven a pasar a la margen izquierda del Magdalena y pasan nuevamente por el pueblo de Retiro. Después pasan al pueblo de San Miguel, que es San Miguel del Paso, y llegan al río Páez, donde pasan en canoa y van a descansar a Paicol. Allí los misioneros tuvieron noticia de la enorme riqueza que se puede hallar en los cerros cercanos de Paicol y que consiste en grandes amatistas. También conocen de la leyenda que un indio había cambiado por ropas 2 petacas de piedras, creyendo amatistas, pero que no, que habían sido diamantes en bruto. Todo está rodeado siempre de mitos. Después de Paicol llegan a La Plata, donde el fraile se prepara para transitar el camino de Guanacas. Esa experiencia de pasar el camino de Guanacas le valió que en su obra le dedicara un capítulo especial, eh, el quinto del tomo 1, que titula Cosas raras y maravillosas que hay desde la ciudad de La Plata hasta Almaguer. Sobre la ciudad de La Plata, anota que el principal comercio es el alquiler de mulas para el transporte Popayán y llama la atención que en La Plata la gente, y en especial las mujeres, padecen de unas papadas en el cuello que llaman cotos. Como equipamiento principal para pasar el páramo de Guanacas, cada viajero lleva un capote de paja, eh, que curiosamente se fabrican en Timaná y que describen, por aquí hay una foto del capote de paja, me he quedado por aquí, bueno, y que describen como una red sin mangas
De cada nudo salen 6 pajas formando un empajado de muy bajo peso y que por más que llueva está seguro de no mojarse. Además, al sacudirse el agua muy pronto está seco y de un lado sirve para un colchón para dormir. Considera el religioso que es el mejor apero de cuanto se han inventado, y esto made in Huila, pues hecho en Timaná. Bueno, la primera jornada del camino desde La Plata es hasta la hacienda Las Cuevas. Al día siguiente tienen que superar un paso muy escabroso y muy alto desde donde se divisa el río Páez y que obliga a los arrieros a ir gritando para animar a las mulas que, dice él, le iban temblando las piernas, pero sobre todo para prevenir a otros arrieros que venían en sentido contrario, porque si se encuentran en esa ladera, el único camino que quedaba despejado era el precipicio. Cuando los frailes se dieron cuenta que tampoco había espacio para apearse de las mulas, debieron resignarse y pasar haciendo, dicen ellos, actos de contrición. Continuando por el camino, pasan por Insá, donde refiere que solo queda una capilla donde se venera a una virgen muy milagrosa. Estuvimos escarbando de qué virgen se trataba, pero encontramos fue referencias al Cristo agonizante y pues no sabríamos decirle en este momento qué virgen era allí. Luego, luego llegan pasan Guanacas y llegan al Pedregal. En ese sitio comenta el fraile que había muchas huacas mm, y que las estaba excavando el cura, quien gracias a esta labor se había hecho muy rico y muy poderoso. De este punto ya emprenden el paso del páramo de Guanacas, y ellos tardan 3 días en pasarlo por caminos empalizados a manera de escalinata, vuelven a referir lo mismo, y, y comenta que no pasan 10 pasos sin que se encuentre allí los restos de una mula muerta. Y no solo las mulas allí morían, sino también la gente. Y este es el páramo del cual vulgarmente se dice que la gente moría riendo. Cuando el páramo estaba difícil, provocaba en el viajero hacer gestos en la cara. Por eso dice que la gente se moría riendo. Los arrieros, al advertir esto, eh, le daban duros latigazos a los viajeros para calentarlos y para evitar que ellos murieran. Cuando llueve o el día está toldado, entonces es el tiempo de pasar. Curiosamente, porque si el páramo está despejado, apacible, es malo. Y es muy común que las mulas que se hallen en sus dominios mueren emparamadas. Allí no hay nieve nunca, pero pasa un aire tan frío que penetra los huesos. Allí beber vino o aguardiente es veneno porque mata muy rápido. Allí lo que recomiendan los viajeros o lo recomendaban a los viajeros en esa época era beber agua fría. Bueno, resalta Fray Juan en sus observaciones el frailejón, cuyas hojas toman los arrieros y se las colocan en el pecho para protegerse del frío. Además, la llevan donde arranchan para dormir con su abrigo, con estas hojitas. En la mitad del páramo pasan cerca de una laguna de aguas negras. Pues en realidad son varias lagunas, es un complejo lagunar allá que se dice encantada y que cuando se enfurece produce grandes bramidos que se escuchan en toda la alta planicie. En sus alrededores se encuentran muchos canasticos donde los viajeros depositan piedras pequeñas o camándulas o cualquier objeto bendito para garantizar que van a tener un buen páramo y no sufrir las terribles tempestades que arroja la laguna a los viajeros que la despiertan, que la incomodan. Por fin superan el paso del páramo y llegan a Malvasar, y en la siguiente jornada, luego de atravesar profundos camellones de barro rojo, llegan a la hacienda de Totoró, quedando solo a una jornada de Popayán, que es el primer destino importante de nuestros viajeros. Ahí tenemos a los dos viajeros que coinciden pues con el siglo XVIII y que son, digamos, viajeros extranjeros de procedencia española. Ahora vamos con otros viajeros
y hemos tomado dos que también son muy interesantes en esta historia, que es un francés, Gaspard Théodore Molián, que escribe un libro con las memorias de su viaje que se llama Viaje por la República de Colombia en 1823. El señor Molián nació en París en el seno de una familia noble, un viajero y diplomático, llega a Cartagena en el año 1822 y realiza un recorrido desde la costa atlántica, luego llega al interior del país y de allí, desde Bogotá, quiere ir a la costa pacífica, precisamente a Buenaventura, y tiene que pasar por el camino de Guanacas. A este viajero también lo vamos a acompañar desde la llanura de Tolima hasta Popayán. Mm, Con destino a Buenaventura, donde desembarcaría para seguir su viaje, sale de Bogotá hacia Popayán tomando el camino de Guaduas para llegar a las inmensas llanuras del Magdalena, pero que la sensación era como si en pocas horas hubiera pasado de las campiñas de Francia a las costas de África, por lo secas, calurosas y vacías que encuentra esas tierras. El camino atraviesa los llanos del Tolima por la margen izquierda del Magdalena, pero en el sitio de San Borja, que hemos podido ubicar a la altura de la región de Patá, se cruza el río para continuar por la margen derecha por el camino que lleva a Villavieja. Allí anota el viajero francés que se estaba construyendo la iglesia, la actual iglesia parroquial, y que su arquitecto era un negro que había tenido algunos estudios de Bogotá, hecho que llamó notablemente su atención. Al día siguiente, atiende el consejo de de sus guías, el consejo de viajar de noche, y parten a las 2 de la madrugada rumbo a Neiva, donde llegan a eso de las 2 de la tarde. Desde Neiva hasta Bogotá habían tenido que recorrer 17 días de camino. De Neiva continúan por la margen derecha hasta el Tambo de Lobo. Como todos los tambos, es un lugar donde se descansa, pero es incómodo, es un cobertizo de paja que se levanta cerca de las poblaciones y que sirve de abrigo a los viajeros para que pasen la noche. Atraviesan, como era normal, de rigor, el río Magdalena por el paso de Domingo Arias y, y siguen por el camino por una pendiente que asciende hasta la mesa de Paicol. Llegan al poblado, el cual encuentran abandonado esta vez debido a una epidemia, otra epidemia caracterizada por el dolor de cabeza, dolor de riñones y vómito negro. El único remedio empleado para poder contrarrestar esta enfermedad fue el ponche, que dio resultado en algunos enfermos. Anota el viajero francés que la epidemia no ataca a los indios, lo cual justifica el dicho de los mestizos que el indio nunca enferma. Al día siguiente llegan a La Plata y debido a la cantidad de personas que iban y venían, debieron esperar pasar por la Taravita, ya no estaba el puente, sino la Taravita, colocada sobre el río a la entrada del poblado. Les llama la atención que casi todos los habitantes, vuelve a hacer referencia al bocio, y a que tienen una especie de lepra que mancha la piel de los blancos y blanquea la piel de los negros y que denominan karate. Messier Bolián inicia su camino a Popayán bordeando las márgenes del río Páez y llama la atención sobre una rica mina de hierro inexplorada que hay en ese sector. Como todos los viajeros, pernoctan el primer día en la hacienda Cuevas y al siguiente en el pueblo indígena del Pedregal, donde no queda sino el cura por haber huido sus habitantes a la selva. Y por último, Insá, que es ya antes de pasar el temido páramo de Guanacas. A este viajero le hicieron en Santa Fe una descripción aterradora del páramo de Guanacas, pero según él, frente a la realidad no era nada, y aunque el camino no presentaba el aspecto aterrador de rocosos precipicios, para hacer accesible la montaña se colocaban trozos de madera, vuelve a hablar de las empalizadas, en los que los cascos de las mulas resbalaban a cada paso, además de la humedad del terreno donde se formaban charcas en las que los caballos se hunden hasta casi desaparecer. Reconoce el viajero francés que habían llegado al páramo, que al ver blanquear por todas partes,
reconoce pues que habían llegado al páramo cuando ven blanquear por todas partes osamentas humanas, como si fuera un campo de batalla. Y la locuacidad que traían ellos se convierte en un silencio siniestro y no hacían sino mirarse para ver si el cansancio producía en alguno de ellos el funesto deseo de dormir o el temido gesto de la risa. Llegando a Totoró, el viajero sabe que su anhelado destino en Popayán estaba cerca y habían finalizado las penurias del viaje, pero pronto advierte que la ciudad de antaño tan próspera en ese año había entrado en decadencia por la reducción del comercio que hacía con Santa Fe y con Quito, y que las minas de oro que habían en el Cauca pues ya no estaban funcionando a su plenitud. El último de los viajeros es John Potter Hamilton. Él escribe un libro que se llama Viaje por el interior de las provincias de Colombia en 1827. Un personaje muy singular, era un coronel diplomático que en 1823 fue nombrado como jefe comisario de Su Majestad Británica ante la República de Colombia, siendo el primer agente diplomático enviado por Inglaterra a la recién creada Colombia, con el encargo de firmar un tratado de amistad y de comercio. Era un personaje excéntrico que se apareció en la remota y rústica Bogotá con un equipaje excesivo que incluía un carruaje, vinos y licores finos. Describe además eh, muy detalladamente algunas costumbres neogranadinas en los albores de la vida republicana. Eh, el viaje del señor Hamilton frente a los otros tiene una pequeña diferencia, que él era un diplomático y pues al tener esta categoría su presencia había sido anunciada anticipadamente mediante carta a todos los gobernadores de las provincias por las que transitaría para que le prestaran todo tipo de atención. Entonces vamos a ver otro tipo de viajero ya de una categoría más alta. El señor Hamilton sale de Bogotá, esta vez toma el camino de la Mesa, ya no el de Guadua, sino el de la Mesa hacia Tocaima, y pasa el río Magdalena en Flandes para internarse en los llanos del Tolima, donde destaca el atractivo rostro de las mujeres y la ropa extremadamente limpia y bonita que usan, consistente en un manto de algodón sobre la cabeza con el borde adornado de flores, chal blanco con cenefa de colores y enaguas de color rojo, aunque sin zapatos. Lo que llama la atención de esta referencia que hago es que dice que las telas eran fabricadas en la provincia de Neiva. Cerca de Villavieja cruza nuevamente el río Magdalena y sigue camino a esta ciudad, a Neiva, donde recibe muchas atenciones por parte de del gobernador de la provincia y de algunos ilustres que organizan en su honor fiestas, comidas, paseos. Pero él debe continuar su camino y pasa por la aldea de Campo Alegre, donde curiosamente el cura le habla de las virtudes del clima, pero se lamenta de la ociosidad de sus feligreses, quienes, dice, al tener éxito en la pesca, se quedan 2 o 3 días seguidos tendidos en sus hamacas, meciéndose de un lado a otro, sin que nada, sino únicamente el hambre, podía sonsacarlos de su apatía e inactividad. Al día siguiente pasan por el Obo y llegan a la hacienda de Lancón. En esta casa de la hacienda de Lancón es una de las más destacadas, que él dice que es la casa más espaciosa y de todos modos la mejor que había visto desde su partida de Bogotá. A notar que las casas de hacienda fueron el alojamiento habitual de los grandes personajes, pero nunca de los viajeros comunes y corrientes. Continúa su viaje muy cerca de la hacienda, atraviesa el Magdalena en el paso Domingo Arias y comienza el ascenso por una pendiente muy inclinada hasta llegar a una cumbre con una llanura desde donde se divisa el fértil valle del Páez y lontananza la aldea indígena de Carnicerías. Allí llegan a la aldea indígena de Paicol. De Paicol a La Plata solamente 4 leguas, pero antes de llegar debe cruzar otra vez el puente, que esta vez es un puente de guadua tendido sobre el río, y que los costados del puente son tan altos y tan pendientes esa subida
que se deben colocar atravesados pedazos de guadua para que los transeúntes puedan apoyar sus pies. En La Plata, por supuesto, luego de disfrutar las atenciones que el diplomático cataloga como principescas y escuchar historias sobre la refriega librada en el sitio entre un regimiento inglés y los españoles, los viajeros parten a Popayán, transitando el primer día un camino escabroso a cientos de metros sobre el río Páez. Esta vez no pernoctaron en la hacienda Cueva, sino en una destartalada choza que encontraron en el camino. Al día siguiente llegan a Insá, donde se divisa la pequeña capilla que ya hemos hecho referencia, y anota que la aldea había sido abandonada por sus habitantes debido a los frecuentes saqueos por parte de las tropas españolas. La siguiente jornada debieron transitar un camino en tan pésimo estado que las mulas apenas si podían sostenerse sin resbalar. En este punto estaban pasando las empalizadas. Pues dice que a pesar de haberse colocado troncos para que pudieran pasar con más comodidad, era totalmente difícil hacerlo. Al día siguiente enfrentan el temido paso del páramo, que lo describe como una planicie árida y desolada donde solo crece frailejón. Y pasa en la laguna sombría que tanto temor causó a Fray Juan de Santa Gertrudis, la cual inspira una sensación similar y la compara con la Estigia, similitud que debió verse corroborada por la presencia del camino de no pocos esqueletos humanos y cientos de restos de mulas, al punto que el viajero refiere que sus cabalgaduras tenían que marchar sobre los restos de estos animales. Como su antecesor, anota que es más peligroso el paso de los páramos de los Andes en los meses de verano, o sea, en mayo, junio y julio, meses en los que nadie siquiera se atrevía a sentarse a descansar, pues de seguro moriría emparamado, aun si estuviera comiendo o estuviera bebiendo. En estos casos dice que le comentaron que sobreviene un aturdimiento súbito del cual era imposible recuperarse y ahí quedaban muertos y eran los restos que encontraban en el camino. Pasado el páramo, el descenso es suave y agradable hasta llegar al caserío indígena Totoró antes de llegar a Popayán. Con el arribo sano y salvo del primer agente diplomático de Su Majestad Británica a Popayán, pues finalizamos este relato de las experiencias de algunos de los muchos viajeros que vieron transitar por el intimidante camino de Guanacas. Las dificultades y los peligros que implicaba el camino a través de Neiva y del camino de Guanacas y los esfuerzos de Santa Fe por controlar las nuevas regiones productoras de oro de forma independiente de la élite de Popayán, entre otras causas, motivaron que la ruta de Tocaima comunicaba con Neiva, La Plata y Popayán por Guanacas perdiera importancia a favor del camino real del Quindío, dejando Guanacas, de ser un proyecto de importancia para el virreinato y comenzando con ello el aislamiento del cual pues fuimos víctimas del territorio del departamento del Huila desde casi mediados del siglo XIX y en el que permanecimos hasta bien entrado el siglo XX. Pues bueno, muchísimas gracias. Voy a habilitar acá. Este es el relato de estos viajeros y pues no sé, no alcancé a leer aquí, hay algunas preguntas, Sí, buenas algunas tardes. inquietudes. Hola. Arquitecto, sí, me voy a permitir leer una pregunta que hacen y bueno, desde Cisco Webex, el señor Álvaro Perdomo pregunta, buenas tardes, arquitecto, ¿cuentan de algún encuentro cultural o la incursión de algunos indígenas? Me imagino que para la época ya había poca población de ellos, pero existió algún encuentro, ya sea en la zona de INSA, con los indígenas de tierra adentro o más arriba, llegaron a través de llegaron a tener algún contacto con los pijaos. Bueno, la
Perdón, aquí les... estoy aquí afuera. Eh, los caminos para ser operativos debían resolver un problemita que era bastante complejo, que era el problema de los indígenas. Entonces, tanto este camino de Guanacas como el camino del Quindío debieron, pues, primero solucionar ese inconveniente, lo cual, pues, significa que los indígenas fueron combatidos, fueron desterrados o fueron aculturados y entonces pues no hubo pues, pues un encuentro diferente con ellos. Los encontramos sí ubicados en muchos caseríos de los que debían transitar los viajeros a lo largo del camino de Guanacas principalmente, pero no están muy presentes allí, siempre están huidos, como dicen los viajeros, siempre están como escabulléndose de la presencia de los extranjeros, quizás por las múltiples penurias que debieron haber pasado en todos esos tiempos de persecución. Yo pienso que la relación, el intercambio cultural con los indígenas fue muy escaso y cuando lo mencionan es que les dan algo de alojamiento a los viajeros, pero no un intercambio así como activo, ¿no? Bueno, pues queremos saludar a varias personas que se han unido, saludar desde Facebook Live, Patrimonio Turístico de Palermo Huila, el señor Jorge Laiseca Sánchez, que también manda un saludo, Camilo Salas Ortiz, Tatiana Torres Salas, Alexander Quintero, aquellos que hacen parte de la Academia Huilense de Historia, un saludo cordial. También para nosotros es un gusto tener a docentes y estudiantes de la institución educativa Quebradón del sur de Algeciras del Huila. Muchas gracias por su asistencia y aquellas personas que nos han escrito como Dale Uji, Jenny Leguízamo, entre otras personas a través del chat. Muchísimas gracias a todos. Quisiera saber si alguien desea realizar una pregunta, puede activar su micrófono desde Cisco Webex, activar su micrófono en la parte inferior izquierda de su pantalla o también puede desde Facebook escribirlo en el chat. Entonces, pues abrimos los micrófonos si alguien más quiere hacer un comentario o alguna pregunta frente al tema. Pues maestro, creo que todo quedó Bueno, súper pues explicado y pues como buen orador, parece que las preguntas fueron despejadas. Agradecemos a todos los participantes en la tarde de hoy. También saludamos a la institución educativa Calisto del municipio de Suaza, nos está acompañando desde Facebook. Bueno, Jenny Leguízamo desde Facebook nos dice que hay una pregunta, pero pues agradecemos que por favor nos la haga desde el chat. A todos muchísimas gracias por su asistencia. Igualmente darle las gracias por el apoyo que realizó la Secretaría de Educación Departamental y Municipal desde sus oficinas de calidad. Han apoyado esta actividad y pues muchas en el marco de la historia regional de nuestra región. Valga la redundancia, me sí. disculpan. También saludamos a la institución educativa Ángel María Paredes, también hace presencia en este evento. Muchísimas gracias a la Academia Huilense de Historia, a la red de universidades, también muchas gracias. A todos, pues infinitas gracias por participar de estos espacios virtuales. Recordemos que esta conferencia quedó grabada desde nuestra fanpage de Banred Cultural Neighbor. Usted la puede encontrar allí y puede compartirla. Agradecemos mucho, pues, por su presencia en este auditorio. Maestro Fernando, arquitecto, muchísimas gracias. No, Esta es una excelente oportunidad
para aprender, para conocer de nuestra identidad regional y enamorarnos, bueno, de esos caminos guanacas. Ya hay un afán aquí. Muchísimas Eh, gracias a todos. ¿Alguien sí, quiere compartir hay, algo, perdón? hay una pregunta que por aquí Jenny Leguizamo hace. Ah, Dice que hay sí, una señor. segunda parte de esta conferencia. Jenny, lo que pasa es que hemos tomado, los caminos reales es todo un cuento maravilloso, pero hemos tomado como la parte más difícil, la que más impresionó, pero pues estamos en deuda que más adelante podamos contarles cómo era el recorrido por el resto del camino que está plagado de anécdotas maravillosas. Esta es la zona solamente del páramo. Yo quise extenderme un poquitico más para que ustedes tuvieran una pequeña idea de cómo era viajar en ese entonces. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Damos por finalizada la conferencia de la tarde de hoy. Tengan una grata tarde y muchas gracias a todos. Bueno, por último, ya cerrando aquí, Carol Buesaquillo nos Sí, pregunta, ¿qué indígenas se encuentran en el camino? Ya como para dar cierre a este evento. los viajeros hablan de los países. Más hacia el norte estaban los pijaos, pero en esa zona estaban los países. Ahora pues hay otras culturas, ¿no? Pero pues el viajero cuando hace referencia a ellos hace de los países. Bueno, a todos muchísimas gracias por su participación. Eh, Arquitecto Fernando, muchas gracias Con mucho gusto. por este recorrido histórico, por nuestros caminos. Y bueno, a todos un gusto tenerlos en nuestro auditorio virtual. Esperamos seguir compartiendo con ustedes y que puedan seguir conectándose en toda nuestra actividad cultural. Un saludo a los vigías del patrimonio cultural del Huila que también hacen presencia, a diferentes instituciones educativas como Misael Pastrana Borrero de La Plata, Huila. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que pasen feliz tarde. Bien.